Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Tiempo de Descuento por la pantalla de Canal 6 de Ramírez Cablevisión. Como siempre, compartiendo la información deportiva de Ramírez, la zona, la provincia, el país y también el mundo. Y vamos a arrancar este programa poniendo primera. Vamos a arrancar este programa con una nota fierrera, porque sabemos que todos los que están mirando, o la gran mayoría de los que están mirando este programa y de nuestros seguidores, son amantes del automovilismo y hoy tenemos el gusto de recibir aquí en el piso de Canal 6 en Ramírez Cablevisión a quien corriera en la máxima categoría del automovilismo. Estamos hablando de la Fórmula 1 y estamos hablando de Oscar Popi Larrauri, a quien tenemos el gusto de saludar. ¿Cómo anda, Oscar? Muy bien, contento de estar aquí. Muchísimas gracias por visitarnos. 37 años de su paso por la Fórmula 1, allá por finales del 80. Bueno, recuerdos de lo que fue su paso por la máxima categoría del automovilismo. Hoy bueno, ya con un piloto argentino en esta categoría. Bueno, ¿qué es lo primero que se le pasa por la cabeza cuando decimos Fórmula 1? Mira, fundamentalmente que ha crecido muchísimo la Fórmula 1. eh, es, es totalmente diferente a mi época, en 35 años atrás. Quizás muchos no se dan cuenta, pero para acercarte un poco al tema, te digo, en la época de Fangio, un segundo era fácil de bajar. Y Fangio, vuelta tras vuelta, en Nürburgring batía su propio récord. Sí. En mi época quizás ya eran 2 o 3 décimas que se podía bajar exigiendo un poco más. Y hoy en día está tan al límite la Fórmula 1 que si una carrera se gana por 2 segundos, por 3 segundos, las diferencias son milésimas en la clasificación. Abismal el tiempo. Abismal. Entonces, en un segundo tenés 20 autos. A ver, la verdad está muy interesante la Fórmula 1. Han logrado una paridad que se nota en la pista y a desmedro de quizás premiar el piloto, Ujú. porque en una época sobresalía el piloto sobre la máquina y hoy en día es difícil decir cuál es el mejor, porque son todos buenos. Eh, Quizás, bueno, uno si tiene que elegir, yo me quedo con Verstappen, ¿no? Porque sea con agua, sea con cualquier clima, sea en condiciones adversas, el hombre mantiene su capacidad, su nerviosismo, no se altera. En los principios teníamos también un chico que se alteraba bastante, ¿no? No le aguantaba ningún compañero, por eso creo que tampoco tiene un compañero competitivo al lado, ¿no? Exactamente. Yo creo que él marca las pautas en el equipo para darle o soltarle o hacer que su segundo auto sea competitivo como el de él. ¿Vio la carrera el fin de semana? Sí, Estados Unidos. la he visto, la verdad que linda, interesante también. Nuevamente Verstappen, que estuvo al palo toda la carrera. Y bueno, yo creo que ese antagonismo que hay en McLaren entre los dos pilotos perjudica a McLaren y a lo mejor beneficia al espectáculo porque hoy tenemos un campeonato interesante, que todo el mundo quiere que Verstappen gane el campeonato. Eh, entonces, creo que estamos en un buen momento de la Fórmula 1 y espero que el próximo año este reglamento que vaya a cambiar, que mantenga la competitividad de los autos y que premie también al piloto, porque de eso se está hablando, ¿no? Nosotros vemos a Colapinto que le gana al compañero, que lo pasa, y bueno, lo festejamos, ¿eh? Entonces quisiéramos que la nueva Fórmula 1 tenga estas alternativas donde premia al piloto, haga al piloto su trabajo y que se vea. eh, y bueno, la verdad que hasta que no aparezca la categoría no. ¿Qué le pareció esa actitud? ¿Qué hubiera hecho Oscar Popi Larrauri en esa situación?
Pasó mucho con, por ejemplo, estaba pensando Schumacher y Barrichello, en su momento se lo habían pedido también, pero ¿qué hubiese hecho Oscar en esa situación de sobrepaso, mantener la posición? Mira, yo lo Hasta el vi, día de hoy están dando que hablar, ¿no? Esa... sí, un poco de propaganda, ¿viste? La verdad que Franco, aparte de ser buen piloto, creo que está manejando mucho la prensa, ¿no? Porque todos los días se habla de Ujú. Franco, todos los días. Y eso claramente habla de una política agresiva para poder estar presente. Eh, en mi época la Fórmula Uno era más complicada en ese aspecto, ¿no? Si uno decía algo, dice, me boicotearon en el equipo, ¿no? Hoy a lo mejor se puede decir y nadie dice nada. En mi época, si yo decía eso del equipo que me boicotearon, me bajaban del auto. Lo bajaban del auto, tal cual. O sea, eran otras épocas, por eso digo que ha cambiado mucho la Fórmula Uno, ¿no? El piloto se bajaba con los nudillos todos rotos porque no había espacio para hacer Ujú. los cambios. Bueno, era distinto, ¿no? Así como fue distinto Fangio, La otra época. otra La época. otra época del automovilismo. Si viene México ahora la próxima carrera, usted lo vivió de manera particular, ha sido uno de los argentinos que ha tenido la posibilidad de estar en ese circuito. Sí, ¿Qué se le viene a la cabeza cuando decimos México? Ahora, bueno, Colapinto también va a poder estar presente en esa carrera, que ya la tuvo el año pasado. sí. ¿Qué le genera? Mirá, lo primero es que le aconsejaría a Colapinto que se cuiden las comidas, porque México está muy contaminado, inclusive para respirar, y inclusive la altura complica los motores mismos también, porque la presión atmosférica es distinta, lleva otra carburación. Es una carrera bastante compleja, no es así tan simple. A lo mejor esta información que yo te doy la tenemos en el equipo y no se hace público. Pero mm, yo recuerdo de que había que cuidarse mucho en la Con la alimentación comida. con la comida, porque primero, bueno, comen muy picante también, y ha habido casos de diarrea y etcétera, propio por la comida. Es lo primero. Lo segundo, bueno, no es la misma pista que hace 35 años atrás. 35 años atrás a mí me gustaba más porque tenía un curvón muy rápido para entrar a la recta, eran muy, muy rápido también la recta y hoy es un circuito más trabado, ¿no? Pero bueno, lindo también. Los escenarios de la Fórmula Uno son todos escenarios bien administrados, digamos. Exactamente. Sí. ¿El circuito favorito suyo? A mí me gustó Selvet, desde que corrí en el año 80, tuvo modificaciones, era más lindo todavía en aquella época, pero mucho más peligroso. Recuerdo en una charla con Reutemann sobre esa pista, donde él me decía que en la recta posterior, detrás de boxes, pero hay una curva que llegaba en sexta marcha, se bajaba una marcha y se doblaba, así directamente, Así de una. era rapidísimo. Impresionante. Bueno, hoy la han achicado, la han acortado esa curva. Y charlábamos con Reutemann cómo él hacía, hacía esas cosas. Y bueno, Selvet es una pista que me ha gustado siempre, más allá de las modificaciones. Y los dueños son Red Bull de esa pista, ¿no? En el día de hoy. Recuerdo mi primer carrera en esa pista, hice el tercer tiempo, me choqué con Thierry Boutsen en la primera curva, de ahí quedó un poco de antagonismo entre los dos. Y luego gané con el Porsche 911 en el año 1991. Competía, yo con lo que me daba corría. Si me dabas una bicicleta, corría Corría. también. Y me ofertaron correr con este Porsche 911, gané en Austria, y gané en Zandvoort, en Holanda también. Y ya después salí segundo en Hockenheim y después dejé esa categoría, ¿no? Pero bueno, fueron muchos años en Europa, 16 años, donde tuve la posibilidad de ganar con Ferrari un campeonato en el 93,
la Copa Europea de Fórmula 3 y la Copa Renault en el 85 con los Alpine V6, autos muy lindos, muy confiables. El mismo equipo con el que está hoy Colapinto, Alpine. Alpine, sí. Es la misma marca. Es la misma marca, porque Exactamente. Alpine es como AMG, ¿no? O como para BMW Motorsport. Ujú. Así que bueno, nada, son muchos años en Europa, muchas alegrías y muchas tristezas también, porque me ha tocado pasar años como en el 83 que no tenía para correr, después de haber ganado un europeo, teniendo opciones con Marlboro por McLaren, alguna promesa de Don Enzo Ferrari también que no se cumplió, y bueno, fueron los años que se mató Villeneuve y tuvo un accidente de Didier Pironi también. Creo que a veces las cosas se dan fácilmente y a veces se te dan con más atraso, ¿no? En el caso mío, yo siempre estuve convencido que iba a llegar y no obstante de estar de a pie y de llorar realmente, de pedirle a Dios que me ayude, y me ha ayudado porque he cumplido mi sueño. O sea, no soy el Ayrton Senna de la situación, pero sí he cumplido un sueño. Llegar a la Fórmula 1. Llegar a la Fórmula La 1. máxima categoría del automovilismo. No puedo dejar de preguntarle por Imola, porque volvió, ahí se subió al auto, probó, bueno. Sí. Cuénteme un poquito de Imola y ese recuerdo de haber subido nuevamente al... Vos sabés que te parece de madera, porque ya el taco y punta que vos hacías cuando corrías, ya no te sale, se te mezclan los pies, ¿viste? Entonces tenés que ir con más cuidado, porque no estás preparado para eso, ya fuiste. Inclusive te cuento como anécdota que el corazón de un deportista, de un corredor de Fórmula 1, en el caso mío, era hipertrofio porque se agrandó el corazón. ¿Por qué? Había que correr, hacer gimnasia, todos los días corría 10 kilómetros y hacía 2 horas de gimnasia. Entonces, el corazón, me recuerdo siempre cuando me hacían los análisis, me hablaban de hipertrofio. Y pasan los años y le digo al doctor, sí, yo tengo un corazón hipertrofio. Me dice, no, usted no tiene nada. Dice, no tiene un corazón, tiene un corazón normal. Digo, ¿cómo? Si toda la vida tuvo un corazón enorme. Y me dice, no, lo que sucede es que el deportista cuando va haciendo su trabajo y demás, el corazón va a 160 pulsaciones en una largada. Entonces se agranda. Pero cuando sucede al contrario, cuando dejas la actividad. Entonces hoy tengo un corazón normal, más chico, normal, como el de todo el mundo. Pero eso es el exceso de trabajo, porque el sistema nervioso cuando vos estás en una largada realmente es muy fuerte, ¿no? Las pulsaciones, los nervios, las ansias de salir, de que Claro, se prendan esas de luces hacer las verdes. cosas bien, de pensar qué puede hacer cada uno de los que tenés adelante. Entonces, tratás de programarte, que en realidad muchas veces sale al revés todo, ¿no? El semáforo se larga con semáforo de Fórmula 1, con las 5 luces rojas, se apaga y se larga la carrera. Quien llega primero a la primera curva se larga. Ahí están las 5 luces prendidas cuando se apaguen. Verde y se largó con verde. Bien Cocho y bien Larrauri. Mirá cómo largó Larrauri ganando la Fineschi también. Larrauri de adentro hacia afuera. Espectacular. Qué bárbaro. Del séptimo lugar llegó primero. Larrauri. Bueno, discúlpeme, le dije que mi esposo iba a andar bien. Sí, pero no creí que tanto. No esperé tan rápido, de ninguna manera. Yo sé que usted es un genio, pero no creí que era tanto. No, Primero jamás. Larrauri con el tracción trasera, vale la pena eso aclararlo, ¿no? Tiene la ventaja de largar con el tracción trasera en un piso que está resbaladizo. Lógico. Y los aplanó en la primera vuelta, en la primera curva. Viene primero Larrauri, segundo Cocho, tercero Fineschi con el Toyota, cuarto Risati con el Ford, quinto Hoffman, que largó décimo. Hemos visto Colapinto que ha largado muy bien algunas carreras y también veremos que en algún momento se puede llegar a equivocar porque
es tan mínimo la situación y tan compleja una curva que se tiene que parar el auto, te imaginas, todos juntos. Y para colmo, el que largó adelante levanta menos velocidad que el que largó de atrás, porque el que largó de atrás tiene más metros de pista. Entonces llega más fuerte el de atrás que el Más de fuerte el de adelante. atrás que el de adelante, exactamente. Bueno, esas son pequeñas cositas que uno tiene que entender, ¿no? Como, por ejemplo, la de no subirte a cordones altos, porque el auto tiene efecto suelo, que está programado para una altura. Si vos lo levantás, le quitas el efecto suelo y ahí aparece el trompo, ¿no? Lo que le pasó en Imola a Colapinto el año pasado, o a otros pilotos también, ¿no? Cuando los autos se tocan, que pierden el efecto suelo, vuelan. Hay dos apellidos que no puedo dejar de preguntarles y me gustaría que me traiga su recuerdo y la alusión. Senna y Prost. Corrió con ellos. ¿Cómo eran? Porque los tenemos ahí, los vemos en pantalla, los vemos en imágenes. ¿Cómo fue haber tenido la largada a estos dos apellidos, dos grosos del automovilismo de la Fórmula 1? Sí, la verdad, bueno, tengo que decirte que Ayrton era un virtuoso, era realmente un virtuoso. Y creo que, bueno, como todo aquel que se dedica al automovilismo, era la pasión de su vida y dio la vida detrás de los fierros. Y quizás yo creo que fue un poco destino de él, porque el accidente se provoca un poco a pedido de él, porque él pidió que le separen el volante, que le agreguen un pedazo, y esa soldadura fue la que no aguantó. Entonces, si a él no le hubieran hecho en la carrera esa modificación, seguramente no se cortaba la dirección. Y también destínico que justamente un pedazo de suspensión le entró en el ojo y le perforó el cerebro, ¿no? Entonces, es una combinación extrema, es algo que no se puede prever, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, me acuerdo de Ayrton en Suzuka, que faltaban 5 minutos para terminar la clasificación. Y yo lo veía en boxe Mansell, Prost, estaban mirando la carrera y clasificándolo a Ayrton Senna. Y cuando hace el tiempo que da la vuelta se agarran la cabeza, porque le bajó el tiempo terriblemente. Rapidísimo. Era muy rápido. Muy rápido. Ayrton Senna era muy rápido, sí. Y se equivocaba poco dentro de todo, ¿no? No ha tenido errores. Y era el superastro del agua. Le gustaba andar en el agua. Lo hemos visto en Silverstone, una carrera que largó cuarto, quinto y en una vuelta estuvo primero. No. Los pasó a todos dando la vuelta. Era un maestro debajo del agua, realmente. Él explicó en algunas notas que aprendió mucho en el agua con el karting porque no entendía cómo tenía que hacer. Entonces se fue a practicar. Regaba la pista y practicaba con la pista mojada. Y ahí aprendió mucho de lo que él sabía sobre correr en el agua. Con respecto a Prost, vos sabés que Prost debutó en Argentina en el año 1980. Y clasificó séptimo y creo que terminó tercero, cuarto, una cosa así. Fue una carrera muy buena que hizo Alain Prost. Y me viene en mente la comparación entre Niki Lauda y Prost y Ayrton Senna y Prost. O sea, Prost le gana un campeonato a Senna siendo Senna más rápido. Pero también Niki Lauda le gana un campeonato a Prost siendo más rápido Prost. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces la experiencia prevalece sobre la velocidad, ¿no? Porque Lauda no era de cometer errores y era muy preciso. Iba fuerte cuando tenía que andar fuerte, y iba despacio cuando tenía que ir despacio. Bueno, entonces esto es, en pocas palabras, también lo que
está aprendiendo Franco Colapinto, ¿no? Porque cuando te aparece la luz de un pescar, lo que tenés que hacer es levantar el acelerador. Es la primera regla. Y ahí hubo un error que pesan, ¿no? Estas cosas. Hoy creo que ya es una etapa superada. A mí me gusta mucho Franco en este año, más que el año pasado. Más que el año pasado. Más que el año pasado. El año pasado tenía un auto para poder ejecutar, para poder estar entre los primeros 10. Hoy no lo tiene. Y es más difícil demostrar que tu auto no anda, porque ¿cómo haces? Si se exige mucho más que el año pasado. Sin embargo, podemos decir, y estamos todos los que vimos la carrera, estamos seguros de que el auto de Franco no es el mejor. O sea, No, no. No sé si no le están dando el mejor auto, porque piloto tenemos. Sí, sí, y Galdi tampoco es lento, no te olvides. O sea, Galdi es un piloto rápido. Y Franco, yo creo que más experiencia tenga, mejor va a estar a su favor. Quizás este domingo fue favorecido porque cambió más tarde la goma, porque los neumáticos los tenía mejores Franco, pero no le teme a nadie Franco, realmente. Yo creo que tenemos un buen piloto, necesitaríamos que la suerte lo acompañe también, ¿no? Y hay muchas cosas que la gente no llega a interpretar, que son los contratos que hay. Fíjate que Franco tiene un contrato con Williams y está corriendo para Renault. O sea, hay intereses cruzados que, bueno, lo sabe él Y su entorno, y su entorno, más ¿no? cercano. Más cercano, claro. ¿Ha tenido la posibilidad de hablar con él? ¿Con Franco? No, mira, cuando estuve probando el Fórmula 1, en el equipo me dieron un pass para ir a saludarlo. Y cuando llego, que me voy a la Fórmula 1, que realmente me quedé impactado de lo maravilloso, ¿no? Porque son edificios que transportan en camiones y los arman de 2 pisos. Algo maravilloso. Bueno, justo estaba saliendo para correr con el Fórmula 2. Así que me lo perdí de saludarlo. Me hubiera gustado encontrarlo y no faltará ocasiones, pero... Seguramente. Sí. Seguramente. Juan Manuel Fangio. Así nomás secas. Bueno, yo creo que... Palabra mayor dentro del automovilismo, Sí, y bueno, que ha tenido la sí. posibilidad de Pero marcar. aparte un hombre muy bueno, a mí me ayudó mucho, anímicamente, me ayudó, en Italia me presentó algunos sponsors que a lo mejor no se dieron, pero un hombre muy bueno. Yo lo he invitado 2 veces a 2 cenas para recaudar fondos. Una de ellas fue en el año 1980, donde vino Froilán González, Bordeu, Juan Manuel Fangio, y cobré $100 cada tarjeta. Cada tarjeta. Metí 100 personas, son $10.000. Viví todo el año en Europa con $10.000. O sea, traducido, ¿no? Vos me decís Fangio, yo te digo gracias, porque la gente no vino por la Rauri. A lo mejor con la ilusión, sí, que la Rauri llegue, pero sobre todo vinieron a buscar un autógrafo de Juan Manuel, ¿entendés? Y yo creo que es reconocido a nivel del mundo. O sea, 5 veces campeón del mundo, que bueno, eran otras épocas, pero fue el mejor. Ha tenido la posibilidad de ver sus carreras. ¿Qué aprendió de él, de los sucesores, de los siguientes? ¿Qué tenía Fangio que lo hacía único? Te enseñaba humildad y respeto, ¿no? Porque era un hombre que me recibía para charlar en Avenida Libertador, donde está Mercedes, las oficinas de Mercedes. Él estaba como director de Mercedes. Y yo lo llamaba y él me atendió siempre. Nunca me dijo no. Y yo creo que él era así con toda la gente. Y hay un detalle no menor, que cuando hicieron el Museo de Fangio, todo el mundo lo quería hacer en Mar del Plata, en un lugar, una zona más turística. Más turística. Claro. Y él dijo, no, yo lo quiero en Balcarce. Balcarce. Sí.
Un hermoso museo, Claro. donde están exhibidos Y habla un los poco autos y demás. de los orígenes de él, ¿no? Bien. Oscar, consultarle por Reutemann, Carlos Reutemann, también que fue faro, que usted lo admiró mucho y que al igual que Fangio aprendió y le transmitió algo. Mirá, yo lo he ido a ver correr a Reutemann cuando corría en Rafaela con el Guaira o en Paraná. Íbamos todo apretado en un Chevrolet 51, todos pibes jóvenes. Y después tuve la posibilidad de hablar con Carlos y hubo carreras donde me interesaba preguntarle, como una carrera en Monza, donde fue en el año 80. Reutemann, el único auto que tenía un alerón plano. ¿Qué significa? Hoy la Fórmula 1, si vos te fijas, tiene muy poca carga aerodinámica. Tratan de succionarlo desde abajo al auto, porque la carga aerodinámica consume mucha energía. Cuando la primera vez que probé un Fórmula 1 fue en Estoril y venía a 300 y pico en la recta, cuando aprieto el embrague para bajar las marchas, se da cuenta que clavé los frenos. Me quedé lejísimo de la curva. ¿Y esto por qué? Porque el auto está llevando una carga, un peso hacia el avance muy alto. Entonces, bueno, volviendo a Reutemann sobre esta carrera, que es interesante ver lo que él apostó. Y él apostó a ir descargado y le sacó un segundo en clasificación, hizo la pole. Se larga la carrera y al rato empieza a llover. Y ahí se terminó el Carlos. Porque con la lluvia, si no tenés carga aerodinámica, no podés acelerar. Distinto es en lo seco, en la pista seca, donde él había elegido bien, y hoy la Fórmula 1 sigue aquella filosofía, ¿no? Menos carga aerodinámica, la tenés que tener igual para equilibrarlo al auto, te ayuda mucho la carga para compensar. Si vos te fijas bien, muchas veces cuando paran a cambiar goma, hay un técnico que va con una herramienta a regular el alerón. Da media vuelta más o media vuelta menos. ¿Y esto para qué? Si el piloto tiene subvirancia, sobre todo en ingreso, lo que hace este mecánico es levantar el alerón un poco para conseguir más kilo y que el auto entre mejor, ¿no? Entonces, es muy importante la parte aerodinámica para balancearlo al auto. Y Carlos, bueno, se lamentaba, ¿no?, de esta mala suerte que tuvo. También tengo para decirte que para mí era muy rápido. Carlos era muy rápido, fue aprendiendo mucho de la Fórmula 1. Y bueno, es lamentable que no haya traído el título, aunque todo el mundo se lo reconoce, ¿no? La misma Fórmula 1, con Bernie Ecclestone, habló de boicot a Reutemann para que no gane el campeonato. Bueno, yo lo admiraba a Carlos, ¿no? O sea, era un ídolo para mí y para todos los argentinos. Y algunos lo criticaban porque no saben nada, ¿no? Tal cual. Es así. Sabemos que las carreras de Fórmula 1 son exigentes. ¿Cuántas vueltas corrían ustedes, Oscar? Corríamos 2 horas. 2 horas corrían. 2 horas, sí. A 2 horas se terminaba la carrera. O si terminaba por vuelta, eran 300 kilómetros. 300 kilómetros. Sí. Bien. Bueno, como decía recién, sabemos que una carrera en Fórmula 1 es exigente, pero Le Mans, te traigo a colación Le Mans. Eso sí que es exigente. 24 horas. Sí, ¿Cómo es correr una carrera en Le Mans? En el año 86 corrí lo máximo, 14 horas, adentro del auto. Fue un año que terminamos segundo. Y vuelvo un poco a lo que te expliqué antes de la parte aerodinámica. Cuando en Le Mans se colocan las dos Gihan, fue en el año 1990, yo le digo al dueño del equipo, a Walter Brum, que justamente el 20, ayer cumplió los años, lo saludé, cumplió 83 años. Entonces le digo, Walter,
haceme el favor, digo, yo no quiero ir como va el Porsche oficial, porque ellos van a ir con la parte aerodinámica muy descargada y tiene curvas muy rápidas, todo un sector de S también de Le Mans, que necesitas carga, sobre todo con dos chicanas, porque antes iba hasta 300, bueno, mi auto levantó 370 con la chicana. 370. 370, sí. Sí, más de 100 metros por segundo, a ver si me entendés. No me da una idea. Sí. ¿Y en la curva cuánto bajaba? Bueno, final de Reta Mulsanne, ahí se doblaba en segunda, serían 80 kilómetros. 80 kilómetros por hora de 370 a 80. Sí, sí, en carrera frenaba a 250 metros. ¿Cuántos metros antes tenía que estirar el frenaje? Porque son autos diferentes. ¿Cuántos metros antes? De la curva. 250 metros de la curva. No, impresionante. Porque el auto es pesado. Sí. Mucho más diferente que el de la Fórmula 1. Fórmula 1, es la mitad del tiempo. Visualmente, en un Fórmula 1 tenés la mitad del tiempo que tenés en un prototipo. Pero bueno, fue así que me dejaron la configuración con mayor carga aerodinámica porque había que frenar 2 veces en esa recta que se hacía a fondo. Y entonces, con la carga aerodinámica el auto frena mejor, poder apretar más los frenos porque tiene más peso. Y bueno, fue así que el segundo Porsche estaba a 3 segundos detrás mío. Y hice el segundo tiempo, largué en primera fila, acertando en la parte aerodinámica. Y Le Mans es una carrera que me pesé el día lunes, después de haber ingerido agua y demás. Normalmente yo hacía gimnasia y perdía 2 kilos en el gimnasio. Al día después lo recuperaba. Lo recuperaba con la alimentación. Me pesaba y lo tenía, porque es líquido lo que uno pierde. Y en Le Mans tenía 3 buzos, los 3 empapados. Y llegué el día lunes al gimnasio, me fui a pesar y me faltaban 3 kilos. El lunes, cuando ya había recuperado parte de los kilos. Bueno, yo me veía la cara, era toda chupada. Me quedó un poco... ¿En qué época corrían? 1990. 1990. ¿Y frío, calor? ¿Cómo estaba verano, invierno? Siempre hace calor en un auto de carrera. Más en uno, Más menos allá de en la otro. temperatura de afuera, Siempre, más allá de siempre. la temporada. Sí, porque vos te imaginas que los discos de freno levantan 1000 y pico de grados de temperatura. Y ese calor entra por fisuras del auto, porque hay espacio para que entre el calor. Lo transmite a través de la chapa, o sea que después de 2 o 3 vueltas vos ya tenés un calor infernal adentro del auto. No hablemos correr en New Orleans, por ejemplo. Había 44 grados en la sombra. Tenía el intercooler, que es un chaleco con líquido que va enfriándote. Se me descompuso y comencé a ver visiones. Quiero decirte, quería frenar en mi lugar y no frenaba, me pasaba. Entonces llamé a boxe y dije, tengo que abandonar porque mi cuerpo no tenía 36 grados de temperatura, tendría 40. Y con 40 el cerebro no anda. Empieza a pasar factura. Claro, te empieza a pasar factura. Efectivamente, New Orleans es una pista que la recuerdo con tanto calor y que cuando paro a cambiar de piloto me tuvieron que sacar del auto, no tenía fuerza para salir. El agotamiento. Y otro circuito que recuerdo fue en Malasia, en Kuala Lumpur, donde poníamos las manos y los pies, según el médico de Porsche, porque son los radiadores del cuerpo, las manos y los pies, enfrían el cuerpo. Todo el cuerpo. Entonces las manos y los pies dentro de tarros de 20 litros con hielo, para enfriar la temperatura del cuerpo, ¿no? Todos esos trabajitos que seguramente algunos se debe mantener o debe haber otras técnicas. Sí, hoy, ¿no? Hoy habrá otras técnicas. También usan en Fórmula 1 el intercooler, mucho más, no tan pesado como en mi época, ¿no? Le cambio un poco los apellidos. Ya hablamos de Fangio, hablamos de Reutemann, Senna, Prost. Y ahora le voy a cambiar un poco de deporte. Lo conoció a Maradona. Ahora Sí. que se viene el aniversario, el 30 es el aniversario del
Sí. el natalicio de Diego Armando. ¿Cómo fue ese encuentro con Diego Armando Maradona? Bueno, yo estuve con él en el año 81, que vino a una fiesta que se hizo en Rosario para recaudar fondos. Lamentablemente, bueno, no se alcanzó el objetivo, ¿no? Pero me recuerdo así muy de campechano, ¿no? Un tipo normal, qué sé yo, estuvimos hablando, me contó que tenía su perro que le decía Poppy. Mirá, Y bueno, ¿una alusión con a mi usted o no? apodo, con mi apodo. Ahí está. Sí. Después lo he seguido a través de un amigo en Milano cuando él estaba en el Napoli, porque venía al restaurante de este amigo y demás, y muchas otras cosas no sé de él, salvo que era un genio con la pelota, ¿no? Meter el gol con la mano en lugar de la cabeza es ser astuto, ¿no? Tal cual. Y yo creo que él tenía esas cosas. Eh, tenía el deporte en las venas. Todo el tiempo. Consulta, Oscar. ¿Cómo manejamos los argentinos? ¿Manejamos bien? Por ahí decía Fangio, los argentinos conducen bien y manejan mal. ¿Cómo manejamos? A su criterio. ¿Cómo No- los ve? no Usted hay que anda bastante por las rutas. No hay respeto, no hay respeto. Pero ayer mismo en Rosario salimos de un semáforo, este arranca, el otro arranca, este va a 25, este va a 27, no se pasan, yo tengo que estar demorado porque estos dos individuos no tienen ganas de trabajar, no sé, tienen otro tipo de vida, yo tengo que ir a laburar, loco, déjame pasar. Bocina, no es educado tocarle bocina, pero sí a lo mejor mostrarle el auto, no sé cómo se tiene que hacer para que esta gente respete a su vecino, ¿no? Y creo que ese es el problema. El problema es que van los camiones en la ruta y uno va a 80, el otro va a 82 y hay que estar 10 minutos esperando que ese camión pase al otro, cuando en realidad tendrían que ir todos a la misma velocidad. Sí, Señalización, falta de guiño. o bien, claro, bien señalizar el paso como hay acá en Entre Ríos, que hay una parte más ancha, de puedes pasar. Bueno, y yo creo que yo también manejo mal, porque tengo mis cosas, no sé medir el riesgo o el peligro. Me doy cuenta hoy de cómo manejaba antes. He modificado también mi sistema de manejo. Antes te pasaba sí o sí, o por la derecha o por la izquierda. Y eso es no tener respeto también. Entonces hoy ya freno y me quedo. Y después paso cuando tengo que pasar también, ¿no? Exactamente. Porque puede ocurrir que el de adelante te ve que lo pasás por la derecha y se asusta. Entonces hay que respetar. Uno se siente muy seguro con su manejo, pero hay que respetar al otro. ¿Cómo era usted manejando? Muy malo. No fui un buen chofer. Y he manejado de todo, ¿no? Pero justamente por esto, porque no sé medir el riesgo, entonces a veces cometo errores, ¿no? O sea, situaciones que a veces se dan y que es por falta de atención en las cosas. Un señor que a lo mejor está andando adelante, vos ves que frena y lo pasás, y resulta que dobla, te lo llevas puesto. Entonces yo tengo que prever que él puede ser un estúpido Exactamente. y la culpa es mía. Tal cual. Uno Bueno, tiene que adelantarse a ver qué puede llegar a ser el otro. Claro, antes no lo entendía así. Antes decía atorrante que quiso doblar. Hoy pienso distinto. Pienso que tenemos que ver qué es lo que está pretendiendo el que está delante. Oscar, como para ir finalizando, bueno, recién me lo nombraba Verstappen, bueno, me gustaría que me nombre su piloto favorito, ¿no? Uno actual y alguno más de su época. ¿Cuál es el piloto favorito de Oscar Larrauri? Pero está lejos Verstappen. Está lejos. Lo sacamos entonces del Eh, podio sí. suyo, personal.
Sí, yo creo que Verstappen es el campeón. Lo tenemos a Lando Norris, que quizás él se sienta un poco inseguro, porque vimos que hasta el año pasado era superior a su compañero. Y este año está demostrando ahora que puede. Yo creo que muchas veces actúa esta faz en el corredor, ¿no? Que a veces se siente seguro y anda más fuerte, hace las cosas con seguridad y le salen bien. Y bueno, lo tenemos, no sé a quién apuntar, pero hoy en día es difícil evaluarlo por los autos, porque los autos no premian tanto al piloto. Al ¿no? piloto. Pero bueno, a mí me queda en mi época Alain Prost, era rápido, era un pilotazo cuando comenzó y terminó como todos aquellos, ¿no? A mí me ha tocado compartir autos con pilotos que fueron ídolos para mí, Jonathan Palmer, por ejemplo, y Giacomelli, Bruno Giacomelli. Hicimos una carrera en Fuji y ganó en Fórmula 2 nacional e internacional acá en Buenos Aires, Giacomelli. Era un ídolo, Bruno. Y se agarraba un segundo de los tiempos que yo hacía y no encontraba la vuelta. Es porque se gasta el piloto. Lamentablemente es así. No es lo mismo tener 20 años que tener 40 para ser corredor. Y él no comprendía dónde lo perdía tampoco, ¿no? Porque él creía que iba fuerte. Y lo mismo para Jonathan Palmer. Hay otros pilotos que a lo mejor son más longevos. Éramos muy buena pareja, Jochen Mass y yo. He corrido 5 o 6 carreras junto con él y teníamos manejos distintos. Yo era un poquito más prolijo que él. Él rompía las gomas y a mí me aguantaban un poco más. Pero son estilos de manejos, ¿no? Y después pilotos que no han llegado, pero que tenían potenciales, porque muchas veces, como te he dicho antes, hay un camino para cada uno. Y bueno, Ayrton Senna fue lo máximo. Luego teníamos a Schumacher, que también fue un pilotazo. Quizás no tan intuitivo como Senna. Schumacher era más organizado en sus cosas. Y creo que Jean Todt fue una persona especial para Schumacher. Lo acompañó en todos los campeonatos. Y bueno, lo resalto a la figura de Schumacher, pero no tan Ayrton Senna, ¿no? No tan a la altura de Ayrton. No tan a la altura de Ayrton. Obviamente, Schumacher acompañado por su estructura, por su equipo, sí. La escudería. Sí. Yo creo que con Ferrari que le dio todo, ¿no? Le dio todo el potencial, Jean Todt que lo supo administrar, y ahí lo tenemos con 7 campeonatos del mundo a un Schumacher, que el destino le jugó una mala pasada, ¿no? Porque habiendo arriesgado tanto la vida y caerse haciendo esquí y matarse, bueno, no matarse, pero estar vegetal. Lamentable. Pues sabes que Schumacher, tengo que contarte que cuando corrió en el Sport prototipo con Mercedes, Frentzen era más rápido que Schumacher. Porque son distintos los requisitos de un Fórmula 1 a lo que es un Sport prototipo. Y hay que sacarse todo lo que aprendes desde el Sport prototipo cuando te subes a un Fórmula 1. Y no podés hacer con un Sport prototipo lo que haces en Fórmula 1. La adaptabilidad del piloto a una categoría u otra. U otra, sí. Eso tiene que ver con... Vos tenés pilotos que en Fórmula 3 son los grandes campeones, cuando tienen que hacer un paso más arriba, no lo pueden hacer. Entonces tenemos el caso contrario.
pilotos que a lo mejor en categorías inferiores no andaban bien, pero que luego han demostrado su potencial. Yo creo que asimismo, en el caso de Franco, bueno, Franco no, porque él ha ganado en todas las categorías que ha corrido, pero hay un señor que se llama Martín Acosta, que lo tuvo en karting, y le preguntaba, porque a mí me interesa saber, el conocimiento no ocupa lugar. Obvio. Y entonces me decía que era rápido y que era muy agresivo, o pasaba o chocaba. Y así fue como empezó. Entonces, creo que este año ha aprendido o tiene algún consejero que lo está poniendo en orden, ¿no? Con su gran escuela, creo. Usted pasó por el karting también, ¿no? No, ¿Hizo karting? no, yo no, yo hice limitada santafesina. Bien. El karting ha sido la gran escuela para casi todos los pilotos. Sí, de hecho, sí, muchos pilotos hasta de grande hasta compiten, ¿no? Sí. Así, Sí, ha sí. sido, es y seguramente será gran escuela para dar esos primeros pasos para Sí. llegar a grandes categorías, ¿no? Bueno, también lo tenemos en Lauda, ¿no? Que volvió de la muerte. Niki Lauda. Niki Lauda. Entonces, bueno, quizás los televidentes no conozcan ni siquiera los nombres de estos pilotos, ¿no? Muchos, Porque, muchos, pero sí, seguramente la familia, la gente grande, todos estos nombres los deben conocer. ¿Algún consejo, Oscar? Para aquel que está mirando, el señor, señora. que vayan despacio. La verdad que vayan despacio, que vayan con cuidado, la ruta es muy peligrosa. Quizás sean los 71 años que tengo hoy que me hacen pensar de esta manera también, ¿no? Pero la calle es peligrosa. Hay uno que está delante tuyo que vos no sabés lo que va a hacer. Entonces, por reglamento tiene que poner luz de giro, por reglamento tiene que tener luz de stop, por reglamento. El reglamento, cuando tenés el percance adelante, no lo sacás para leer lo que tenés que hacer. Entonces hay que andar con cuidado, eso es el consejo que puedo otorgar. Arrepentido de nada, No, a nivel deportivo. no, al contrario. Lo que sí puedo decir y transmitir es que a mí me ayudó mucho Dios. Desde el año 80, Juan Carlos Alonso Pomarini, se llamaba, me escribió una carta donde me decía que me veía muy parecido a su hijo, que él había perdido, y que me deseaba mucha suerte y que me mandaba una Biblia. Y bueno, hasta el día de hoy la tengo en la mesita de luz, ¿no? Me acompañó siempre. Obvio, siempre. La fe, Dios, en todo La fe en esto. Dios y en uno mismo. En Eh. uno mismo, cuando uno se tiene fe, llega a las cosas. Bueno, esa fue mi experiencia, ¿no? Está bien que me costó. O sea, me recuerdo cuando hice mi primer viaje a Europa, a mi lado había un rosarino que se llama Guillermo Auxilia, que iba a hacer un curso de radiólogo a Milano. Y yo le digo, Guillermo, yo este año corro en Fórmula 3, gano el campeonato y el año que viene estoy en Fórmula 1. Convencido. Los cascotazos que recibí, o sea, había que ir a pelear a la casa de ellos, con el arma de ellos, con gomas que vos no conocías, y tuve que aprender, tuve que adaptarme, y me costó. Y también quizás una guerra que no colaboró mucho conmigo en el momento más crucial. Un argentino en Fórmula 1 no tenía nada que hacer, en el año 82, por ejemplo. Entonces, bueno, yo el consejo que le puedo dar es que hay que tener fe, y sobre todo en uno, para lograr las cosas, Oscar, en todos los ámbitos. la verdad que sí, palabras más que valiosas. Eso habla un poco del esfuerzo, que las cosas llegan, que las cosas poniéndole un poco de esmero también, y creo que el fruto de su carrera, de su trayectoria, está visto reflejado en eso. No es que lo tocaron con una varita mágica, sino que es producto del esfuerzo y del sacrificio trabajo, que usted hizo, el trabajo. trabajo para poder llegar a la máxima categoría de la Fórmula 1.
agradecido, Oscar, que haya venido hasta aquí, hasta el piso del canal, para charlar un poquito sobre todas las categorías. Y bueno, sabemos que los seguidores nuestros de Tiempo Descuento son muy fierreros. La provincia de Entre Ríos, Ramírez, muy fierrera. Y bueno, estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias, mi saludo para todos los televidentes y será hasta otro momento. Muchísimas gracias, Oscar. Así pasaba la palabra de Oscar Popi Larrauri, ex piloto de Fórmula 1 que pasó por varias categorías y hoy tuvimos el gusto de tenerlo aquí en el piso de Canal 6 Ramírez Cablevisión. Y de esta manera damos por finalizado este programa. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya los saludo a ustedes con muy buenas noches. Chau, chau.